Buenas noches, mis queridas mujeres con Ángel. Ya estamos en el episodio 2 de esta temporada 7, Muerte y Trascendencia. Y hoy les traemos un episodio súper interesante con un invitado especial, Jorge Ortega, que nos viene a compartir su experiencia de justamente estas dos palabras que son muerte y trascendencia. Nos viene a contar su testimonio aquí, a su podcast. Así es que te agradezco mucho, Jorge, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Gracias, Gracias. hermanos, y vamos a empezar. Hola, muchas gracias. Gracias por estarnos sintonizando, viendo. Eh, yo en mi experiencia les contaba que a mis 3 años tuve una experiencia de salud muy fuerte. Me dio meningitis, craneoencefalitis, sarampión. Estaba yo en un hospital en coma y resulta que mi madre, por así decirlo, ella fue a pedirle a Dios, ¿no? Que saliera de esa situación y al momento de que ella acude hacia el hospital, me ve rodeada de doctores, yo despierto y mi mundo cambió. ¿Qué pasó cuando yo estaba en este trance, en este coma? Yo empecé a ver ese famoso túnel que muchos platican, pero más de eso, crucé el túnel. Y cuando yo llego, por así decirlo, a un espacio, se veía un espacio oscuro y se veían muchas lucecitas de color blanco y de color violeta. Yo era una de ellas, una de esas lucecitas que se unía a un sol grande, pero cuando yo iba en camino, yo volteaba a ver y veía como la tierra, por así decirlo, pero se ve ovalada, no se ve redonda la tierra y se ve como un bombón quemado. Yo así la vi en ese trance que yo estaba. Y cuando yo quiero regresar, por así decirlo, una voz me dice, tú ya cumpliste, ya te vas. Y le dije, espérame, espérame, yo no conozco el amor. Me dice, sí, conociste el amor de tu madre, de tus hermanos, de la familia. Le dije, sí, pero yo quiero tener un hijo, quiero tener una esposa. Ok, pero ve cómo está el mundo. Todos lloran y todos ríen por cosas insignificantes. ¿Te quieres regresar ahí? Le dije, sí. Y regresé, desperté y empecé a ver el mundo de una manera diferente. Mis dones se abrieron, pero más que eso, eh, darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí de nuevo en este mundo. Y veo que muchas de las cosas de las cuales nos da mucho dolor es que la persona cuando trasciende, el dolor viene de nosotros, no viene de la persona. Entonces, ese dolor que se siente cuando una persona trasciende, cuando nos deja, es como una parte muy egoísta de la persona, porque no dejamos que la otra persona se vaya. Me pasó una situación muy curiosa con mi madre. Ella, cuando yo estaba un poco más chico, yo trabajaba en un banco, en una institución bancaria. Entonces, ahí llegó una señora toda vestida de negro, con un moñote grande, y quería que la atendiéramos. Para mí esa señora no estaba dentro de sus facultades mentales. Y cuando yo la atendí, me dio mucho, me me mareé totalmente y me dijo una señora, oye, ¿qué tienes? Le digo, es que se me apareció la muerte, pero yo le hice un favor a ella. Cuando sale la señora, a la media hora llega mi papá diciéndome que mamá estaba muy grave. Mamá había dado a luz en la casa a dos gemelos y a los gemelos se los llevaron en una ambulancia y a mi mamá se la llevaron a otra. Fue un 31 de octubre del 2002. Entonces, pues ya vamos al hospital, llegamos al hospital y preguntamos que cómo estaba, cuál era su situación de salud y me comentan ellos de que pasáramos a hablar con el doctor porque era muy inestable su situación.
Llegamos a hablar con el doctor y el doctor nos dijo de que fuéramos nosotros viendo casas funerarias porque no le daba más del 10% de vida a mi madre. Fue en ese momento que yo me senté en la banqueta de este hospital, puse mis manos así, cerré mis ojos y yo vi a mi mamá cruzando este túnel, ¿no? Con 2 niños. Y yo le grito en mi cabeza, le digo, hey mamá, ¿a dónde vas? Y me dice, a llevar a tus hermanitos. Le dije, no te vayas, aquí tienes uno más chiquito. Tengo un hermano de 1 año y medio en ese momento. Entonces mamá suelta a estos niños y yo abro los ojos y voy con papá a decirle esto, ¿no? Y mi papá así como que, no, 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 espérame, estoy ocupado. Fui a preguntar otra vez de la situación de mi mamá y mi mamá ya estaba estable, ya estaba en piso. Pasan 2, 3 años y una vez hablando con mamá me comenta esto, que ella me oyó a mí, que yo le hablaba y por eso fue que se regresó. Y le dije, no, es que no te regresaste porque yo te hablé, te regresaste por mi hermano. Pues con esta cosa del COVID, mi madre fallece el 31 de octubre del 2020, a la misma hora de la cual ella hubiera partido 18 años antes. De alguna manera, el universo, Dios, le dio esa oportunidad a mi hermano de crecer con una madre, ¿no? ¿Qué pasa cuando mamá trasciende? Empiezo a soñar yo con ella. Empiezo a tener viajes astrales y empiezo a verla de una manera como con un rencor. Ella quería estar aquí todavía para nosotros, sus hijos, pero no había sido posible este suceso, ¿no? Tuvo que marcharse y ella estaba muy renuente al, al estar en esa situación. Y yo solamente le dije de que agradeciera y cuando pasó eso, ella agradeciéndole a Dios el haber tenido la oportunidad de vivir, de haber tenido sus hijos y de la vida que tuvo, era un cuadro que al principio era como Jesús cargando una cruz y ese cuadro se convierte al Sagrado Corazón de Jesús. Mi mamá sonríe y ya no la he vuelto a soñar. Esto, estas son experiencias propias. Eh, yo entiendo que muchas personas tienen su religión, sus creencias, pero sinceramente esto es lo que me ha pasado a mí. Gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia. Eh, es dura, pero Dura. te dejó, por lo que nos comentas, te dejó enseñanzas y también más allá de las enseñanzas, dices que se te despertaron dones. ¿Tú crees que esos dones se te despertaron por esa experiencia, esa situación que viviste del coma? ¿Crees que Sí, eso ¿Y crees que eso lo puede, bueno, ya lo hemos platicado en algunos otros podcasts con mis hermanos, que justamente les decía yo que algún shock, ¿no? sí, Incluso hasta lo platiqué contigo, ¿no? Algún shock como un accidente, una persona que muere y revive o que muere un minuto, unos segundos, este, gente que yo creo que también de pronto toma ayahuasca, ¿no? Me imagino, ¿no? Hace un viaje astral. Algo traumático. Ándale, un shock, algo traumático, como que se despiertan sus dones. O sea, correcto. ¿por qué crees, Jorge, que te haya sucedido? ¿Por qué se te despertaron y qué dones se despertaron? Ok, empiezo con esto. Cuando yo estoy niño, empiezo a tener, eh, tenemos un cuarto donde todos dormíamos, ¿no? Mamá, mi papá y todos ahí juntitos en un cuarto. Pero había un cuarto en la casa en el cual estaba cerrado. Entonces, a mí a los 6 años me dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a ese cuarto porque ya estás más grande.
es ahí en ese momento donde yo empiezo a visualizar sombras. Se me aparecía aquí una niña y me decía, salte de mi cuarto, y se esfumaba. Entonces yo le contaba a mamá y mamá no quería oír las historias, me decía, no, no me digas porque luego no puedo dormir. Entonces fue algo muy fuerte para mí porque no podía yo recurrir a mis padres para que quitaran eso, y mis padres preocupados, fuimos a varias iglesias, estuvimos hablando con brujos y con todas estas personas y nadie pudo quitar eso. Entonces, de alguna manera lo querían bloquear, pero era temporal totalmente, porque al paso de 2, 3 días me descobijaban, se volvió a aparecer aquí la niña y yo empecé a investigar quién era esa niña. Resulta que era una prima mía, que cuando compraron esa casa le dijeron, este va a ser tu cuarto, y ahí se quedó. Entonces, cuando ella fallece a los 9 años, ella se sigue apareciendo en este cuarto y de alguna manera me quería sacar a mí. Ella deja de aparecerse cuando yo voy y le platico a su mamá. Fíjese, tía, que así se me está apareciendo una niña que es así, el pelo cortito y traía un vestido. Y mi tía me dice, ¿y hace cuánto que se te aparece? No, hombre, desde los 9 años. Me dice mi tía, ¿sabes qué? Es mi hija. Ok. Y yo no sabía que, porque yo tengo una prima que se llamaba igual, ¿no? Entonces resulta de que desde ahí vienen estas cosas. Empiezo yo porque alguien me dice, oye, tú sabes leer las cartas, punto. Entonces yo empiezo a jugar con mis amigos baraja americana y empiezo a tener visiones. ¿Qué son estas visiones? Son como recuerdos que no son míos y yo simplemente los empiezo a decir. Mira, empiezo a ver esto y esto y esto, y me dicen mis amigos, es que ¿cómo puedes ver eso si te aparece un as? O sea, no aparece ninguna otra figura. Digo, es que yo no veo las figuras, yo veo las visiones que yo tengo. Empecé a hacerlo jugando con mis amigos, y de ahí una vez me dice mi papá, a ver, léeme las cartas, a ver si tú sí sabes, que no sé qué. Y le empiezo a decir y me dice, ¿sabes qué? Párale. Y me cerró la sesión, junté mis cartas y yo dije, chin, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Entonces después me regaló un tarot. Me dice, ten, aquí tienes tu tarot. Y yo, wow. Y estaba yo en la prepa, yo me llevaba mis cartas chiquitas y las empezaba a leer en el receso, ¿no? Con mis amigos. Y en una de esas me quitan mis cartas y me dice una chava, oye, léeme las cartas. Le digo, es que no puedo porque ya me las quitaron. Léeme la mano. Agarro su mano y empiezo a tener las mismas visiones. Entonces, yo le empiezo a decir muchas cosas a la chava, cosas que después le pasaron, y me dice, oye, me dijiste la otra vez lo mismo que con la mano que con las cartas. Y es ahí donde empiezo a ver de que puedo tener esta visión eh, de clarividencia, este don de clarividencia, el don de la visión, y después se me despertó el don de la clariaudiencia. Este don de la clariaudiencia, empezaba yo a escuchar muchas entes, muchas personas que ya no estaban, que técnicamente se escuchan como murmullos, como algo, una voz gutural, por así decirlo, y me dijo un señor que me vio tirando el tarot, un maestro de tarot me dijo, utiliza el tetragramatón. Y le digo, ¿pero para qué? Me dice, utilízalo porque es una protección. El tetragramatón quiere decir que el espíritu está antes que todos los elementos, punto. No es nada bueno ni nada malo, depende también cómo se use, pero tú úsalo para que las entidades no se peguen contigo. Lo utilicé y santo remedio, ya no escuchaba si yo no quería escuchar. Entonces empecé después a tener sueños muy reales, que después me di cuenta que son viajes astrales. En mis sueños yo nada más cruzaba una puerta y ya estaba en un viaje astral. De esta manera conocí a mi hijo cuando yo tenía 15 años. Mi hijo se presentó en un sueño y me dijo, papá. Y yo dije, ay Dios, ¿y quién eres? Me dijo su nombre y me saqué de onda porque pues nada que ver yo con ponerle así el nombre a mi hijo. Y le dije, ¿quién te puso así? Me dijo, tú me pusiste así, soy tu hijo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y me dice, es que tú me enseñaste. Ok.
Entonces, él ahorita me dice que está teniendo sus sueños lúcidos, sus viajes astrales, y más que nada, en mi experiencia, que he atendido a miles de personas, me he dado cuenta que las personas se atoran en esa transición de dejar las cosas materiales o dejar pendientes en esta vida, nada más los atoran. Y eso es lo que hace que no evolucione, por así decirlo, el espíritu. De los demás dones, son los que yo tengo, clarividencia, evidencia, sé hacer muchas mancias, péndulo, tarot, lectura de manos, lectura de ojos. Eso es lo que poco a poco me he dado cuenta y han sido por situaciones fuertes que he vivido también. Gracias, Jorge. Una pregunta y ahorita que mis hermanos nos comenten qué dudas tienen, qué quisieran comentarte, pero yo una antes de pasar con los demás. ¿Tú crees que con estos dones que tienes o que se desarrollaron, tú crees que tú necesitas u ocupas herramientas como el tarot, como el péndulo, la mano, ¿no? O sea, ¿tú crees que las ocupas? No, No, ¿verdad? no, Mi duda porque decía, ¿para qué usarías un tarot si realmente no es el tarot como tal lo que te está dando el mensaje, claro. ¿no? Simplemente la vivencia que estás teniendo, ¿no? No sé, Pu- si tienen alguna duda, quieren preguntarle algo a Jorge. Jorge, yo te diría que nos comentes aquí para toda la audiencia, porque es algo que yo experimento muy a menudo, sobre todo con mis pacientes y consultantes, una vez que se enfrentan justamente al tema de las pérdidas y los duelos. Yo doy sesiones de mediumnidad. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías tú que estás también adentrado en estos temas a esas personas que, sin importar el tiempo que ya su persona trascendió, siguen como queriendo retenerlos o siguen insistiendo de pronto? Porque, por ejemplo, tengo pacientes que tienen una porque el trascendido tiene como una cuenta pendiente o algo que aclarar. Entonces el trascendido es el que pide conectar con su familiar, ¿no? Pero claro, obviamente una vez que ya lo arreglan, pues ya el trascendido, digamos que ya soltó eso que lo anclaba todavía a esta dimensión y sigue su camino. Pero me ha tocado ocasiones en las que es al revés. Se queda, tiene pendientes por algún tipo, ¿no? Papeleos, documentos, etcétera. Y hace la sesión, se aclara y ya después esa persona insiste en seguir conectando con este ser trascendido para saber cómo está y cómo le ha ido. Entonces, ¿tú qué les aconsejarías a estas personas que les sigue costando trabajo soltar a su ser querido y siguen insistiendo en, pues, tenerlos aquí en este plano? Porque, o sea, hay incontables casos, y yo creo que no nada más con mis consultantes, o sea, en general, de personas que siguen llorando. Por ejemplo, igual yo en lecturas de tarot o cuestiones así, canalizaciones, porque a veces estoy dando una lectura de tarot, pero tengo al trascendido aquí dándoles que quiere hablar. Y es sí, que les dice, ya suéltame, o sea, ya deja de llorar porque me estás anclando y no he podido, exactamente, o sea, no puedo llegar al lugar al que estoy destinado a llegar porque yo sigo anclado aquí, porque no me sueltas, porque no decides dar el paso, me sigues llorando. Entonces yo necesito que ya me sueltes y que tú te des la oportunidad de ser feliz. O sea, siempre que me necesites voy a estar contigo, estoy en tus recuerdos, estoy en tu mente, estoy en tu corazón, estoy en X lugar, pero por favor ya suéltame. correcto. Mira, sí me ha tocado muchas personas que de alguna manera quieren tener un contacto con la persona trascendida
y ya que se tiene el contacto, quieren hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, ¿qué es el consejo? Dejarlos descansar. Ellos están en un plano superior, sí nos ven, sí nos escuchan, sí nos sienten, pero no es necesario que tú lo llames. ¿Por qué? Porque perturbas de alguna manera a estos seres, a estas entidades, y lo aconsejable es, uno, hablar desde el amor, porque si tú le lloras a tu ser trascendido, lo atoras. Habla desde el amor, agradece las cosas bien, claro que se siente, claro que se extraña, pero eso tú tienes que hablar desde el amor, ok, ya cumpliste tu función, tu tiempo, que te vaya bien, porque si no, no se pueden elevar. O sea, aún así ya estén trascendidos, uno los jala y los llama, pero les hace uno más mal que bien. Orla, ¿algo que preguntar? Bueno, a mí me surge esta curiosidad. Dices que tuviste este evento cercano a la muerte, Sí, aproximadamente a los 3 años. Antes de eso, ¿tú crees que no tenías, por ejemplo, ya estas habilidades y que eso fue lo que fue el parteaguas o lo que de alguna manera te predispuso a todo esto o tienes algún recuerdo de previo que tuviera relación con estos asuntos energéticos o espirituales antes de tener este evento cercano a la muerte? muy bien, te contesto. Lo que pasa es que también me dedico, por ejemplo, a leer la mano y en la mano aparecen estas líneas o estos indicios que te indica cuando la persona ha tenido los dones desde nacimiento, ha tenido los dones de herencia o han sido despertados los dones. En mi caso, fueron flachazos. Cuando después de salir del hospital, empiezo a ver estos flachazos que son que, por ejemplo, yo estaba pensando en una persona y la persona me hablaba, ¿no? O que una vez me pasó una situación muy curiosa. Me llegó una visión mientras íbamos en el carro hacia un pueblo. Llegamos a ese pueblo y yo le pido dinero a mamá para irme a las maquinitas. Y mamá me da el dinero y yo voy corriendo 2 cuadras a las maquinitas y le echo a la maquinita que yo tuve mi visión y empiezo a jugar. Y mamá sacó de onda porque se le fue corriendo el niño ahí en el pueblo, ¿no? Y resulta que me encontró ahí en las maquinitas. Y me dice, ¿cómo sabías? Y le digo, es que yo lo vi. Entonces, una cosa es que despierten y otra cosa es como entrenarlos. Pero sí, estos dones o lo que les llamamos dones son las visiones que podemos llegar a tener, depende del canal que tengas abierto. Entonces hay personas que tienen la visión, hay personas que tienen la audiencia, hay personas que tienen la clarividencia para poder ver eventos futuros. En mi caso, esto, hay un entrenamiento para esto y también hay algo que es como el respeto. Yo tengo que otorgar algo para poder conectarme bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, no comer carne. Al no comer carne, tu elevación o tu vibración se eleva más bien. Tu vibración eleva, entonces te puedes conectar mejor. En esto de los dones es muy recurrente el que la persona, por ejemplo, llegue a escuchar ciertas cosas. Y yo tenía miedo porque no sabía si eran dones o pues ya me estaba volviendo loco, ¿no? Porque no entendía yo estos temas. Te comento, estaba muy pequeño. Tenía 9, 10 años cuando mis dones se empezaron a expandir muchísimo. A mis 17 años entré a trabajar a una tienda y la chava, yo por juguetón llegué y la asusté, ¿no? Llegué y yo dije, no pienso en nada, yo soy el viento y llegué por atrás y la asusté. La chava se asustó mucho y me dijo que cómo le había hecho, me dijo de que ella sabía de telepatía y me dijo que yo también podía aprender la telepatía.
Caminando por la calle, ella me dijo, piensa en una canción. Y yo pensé en una canción, ella me la fue taraleando. Entonces, ella me dice, yo voy a pensar en una canción y tú dímela. Y yo voy viendo manchas en el piso y voy poniéndole un símbolo, por así decirlo, una nota a cada manchita, y yo le fui relatando esta canción, ¿no? Y la chava se sorprendió y me dijo, qué rápido aprendiste. A mis 17 años, a partir de esa experiencia, yo en mis sesiones de tarot, por ejemplo, les digo a las personas que piensen su pregunta, yo se las contesto y aparte les digo qué preguntaron. Eso es lo que con el paso del tiempo he ido practicando durante más de 23 años. Oye, Jorge, pues sí, hay un tema bien que comentan mucho, sobre todo ahí en mi grupo. La gente pregunta mucho, ¿cómo puedo desarrollar mis dones? ¿No? Entonces, suponiendo hay gente que no ha pasado por esta situación, un shock, un evento traumático, o exactamente no morir, a lo mejor un Sí. minuto, segundos. ¿Tú qué le recomiendas a esas personas para que puedan desarrollar sus dones? Primero que se conozcan. Primero hay que conocerse bien uno. Por eso es la meditación, para conocerse bien uno. Una vez que tú te conoces, por ejemplo, tú estás en un lugar tranquilo, no tienes nada que te perturbe, escuchar música o algo por el estilo, estás tú tranquilo y de repente, ¡pum!, viene una imagen o puede ser auditivo visual, ya sea que viene una imagen o viene algún pensamiento en forma como de canción, como recordar una canción, vaya. De repente se viene la imagen de un amigo y tú, caray, y yo le marco al amigo, por ejemplo, y ya sé que está ahí. Sé que me estaba buscando o que me iba a buscar o que estaba pensando en mí. Entonces, estas partes, hay indicios muy puntuales. Tú estás hablando con una persona, por ejemplo, y terminas la frase. La persona está hablando contigo, esto y lo otro, y tú terminas la frase. Eso es telepatía. Eso es don de la audición. El don de la visión, tú vas a ver cuando se despierta o se empieza a despertar, empiezas a ver sombras, pero en el rabillo del ojo, sombras laterales. Ya cuando lo tienes muy desarrollado, ya los puedes ver de frente, pero hay que desarrollarlo. Las personas se asustan al principio porque, híjole, yo no quiero ver muertos. No es que vayas a ver muertos todo a las 24 horas, ¿no? La cosa es que hay seres que se aparecen, que te buscan, pero para eso es la protección. Yo lo que les recomiendo a las personas, primero, como todo, ¿no? Vas a cocinar, que la estufa no esté sucia. Uno se tiene que limpiar primero. Ese es el primer paso. Segundo paso, tener una protección. Tú puedes tener tu protección, la que tú quieras, con la que más confíes. Y también hay que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, yo me di cuenta con el transcurso de los años que tomar café me conectaba mucho. Entonces yo le digo a las personas, si tú quieres tener una conexión mejor, enfoca tus sentidos. ¿Cómo lo vas a hacer? No consumiendo carne, tomando un estimulante, ya sea café o té, poniendo incienso, que es a preparar tu ambiente. Todo va desde adentro hacia afuera. Empiezas limpiándote, protección, tu ambiente, y ahora sí viene la conexión. ¿Qué les aconsejaría a estas personas que quieren desarrollar sus dones? Primero les preguntaría, ¿para qué eres bueno? Hay personas que son muy buenas visualmente. Ahí está tu don. Hay personas, no, es que a mí el oído, híjole, me pierdo con una canción. Ahí está tu don. Otras personas que, híjole, es que no me puedo yo acercar a otras personas porque me ofusco, me siento mal, me dan mareos. Ahí está tu don. O sea,
la conexión que tú más tengas con lo visual, con lo auditivo, con lo sensitivo, lo kinestésico, habla de tu don. Entonces, por eso es primero conocerse, ¿no? ¿Sabes qué? Soy muy visual, ok, entonces enfócate a lo visual para que puedas tener tu reconocimiento de tu don. Y de ahí, práctica, práctica, práctica. ¿Cómo se practica? Lo que yo hacía es que agarraba personas desconocidas, completamente desconocidas, y yo les decía, te voy a responder una pregunta, dame tu mano, piensa tu pregunta. Y yo agarraba su mano y le daba una respuesta en base a lo que yo veía. Y adiós, bye, ¿no? Esto lo hice durante mucho, mucho, mucho tiempo, incluso en fiestas. Es meramente conocerse. Entonces, ¿qué es el don? Yo veo, si tengo un problema de visión, lo tengo que atender, todo este rollo, pero empiezo yo a percibir sombras y no es algo que sea la sombra físicamente, ¿no? Sino pueden ser como un humo, por así decirlo. Entonces, empiezas tú a canalizar mejor viendo tu medio de conexión. Ahí es cuando uno empieza a canalizar mejor. Ok, que quieres desarrollar, por ejemplo, la visión. Ok, quieres ver auras, quieres ver energías. Hay un ejercicio muy bueno. Quédatele viendo una flor 12 horas. Pero ¿qué voy a hacer? No vas a hacer nada más que quédatele viendo 12 horas a una flor. Vas a ver su energía. Lo vas a llegar a ver, pero si te distraes, ya no pasa nada. Si sales de ese punto o si llegas a ver algo, no tienes que interactuar. No tienes tú que salirte de tu propósito, porque una vez saliendo de tu propósito, tienes que volver a empezar. Hay muchas situaciones en las cuales las personas se distraen. A la mínima distracción, pum, ya están en otro lado. Hay que acallar los pensamientos. Eso es muy importante. Y lo que yo les aconsejo a las personas que dicen, es que yo puedo ver las cosas, pero no sé si son ciertas o no, y no sé diferenciar entre lo que yo digo y lo que yo veo. Así es simple. Lo que llega primero es lo que es. Lo que tú razonas ya es de tu cuchara y a lo mejor no va a pasar, es lo que tú crees y eso es un error muy grande en los tarotistas que yo he visto. Ven a la persona bien vestida, ¿qué quieres saber? Quiero saber de mis negocios. Ok, pues este está bien vestido, sus negocios, te va a ir muy bien, te va a ir excelente y no le hacen caso a las cartas. Las cartas, el tarot, es una dualidad. Una sola carta te habla de una dualidad. Entonces, al dejarte ir por las apariencias, la intuición ya no se maneja ahí. La intuición es lo primero que llega, esos mensajes, y hay que ponerle mucha atención a los mensajes. Hay que tenerse confianza a sí mismo, porque lo que tú ves es lo que es. Y las personas muchas de las veces me ha pasado que quieren de alguna manera indagar más, irse más profundo y te dicen, no, es que no es así, barajéle bien. Señora, pues es que sí lo estoy viendo, barajéle bien. Ok, en 6 meses, porque lo que yo estoy viendo es lo que va a pasar. Esperemos 6 meses y ya le puedo decir qué más. Hay que tener mucho control de las emociones cuando vayas a, por ejemplo, a atender a una persona en la cual tú tienes algún tipo de empatía, porque tienes que romper eso. Si no lo rompes, atiendes desde tu empatía y las cosas no pueden funcionar como uno quisiera. Yo, por ejemplo, Ok, cuando por atiendo ejemplo, amigos muy cercanos, me olvido de que son mis amigos y empiezo a ok. atenderlos de alguna manera. Por ejemplo, tú sabes distinguir entre qué planos te mueves. Digo, porque lo que, por ejemplo, ahorita nos has comentado, todo eso yo lo conozco de plano astral, ¿no? De lo que es el plano Sí, astral bajo, astral medio y astral superior.
Pero lo que comentabas al principio de esta parte del túnel, las luces, etcétera, eso es un plano más elevado, más allá del plano astral. Y Sí. es a donde por lo regular las almas cuando trascienden y no tienen cargas, como tú lo has mencionado, no tienen ningún asunto, ninguna deuda, no hay nada que los retenga, ellos pasan a ese plano directamente. Dependiendo de sus limitantes mentales, de sus creencias, etcétera, etcétera, pues van a ese plano superior que está por encima del plano astral. Los que se quedan de alguna manera o los que no pueden ir porque tienen deudas, porque tienen asuntos, porque los retienen, etcétera, etcétera, se quedan dentro de lo que es el espectro del plano astral, lo que sería el espectro electromagnético de las ondas de radio o del infrarrojo, que tampoco lo percibimos, digamos, con nuestros sentidos físicos, pero sí con nuestros sentidos extrasensoriales o lo que es, pues, las habilidades espirituales. Entonces, por ejemplo, mencionas canalizaciones. ¿Cuáles son las canalizaciones de planos superiores? Digo, porque dentro de lo que es este plano astral, pues solamente vamos a encontrar personas desencarnadas, este tipo de sombras que son entidades parasitarias, algunas son creadas por la conciencia colectiva de la humanidad, todo lo que pensamos negativamente empieza a tomar forma, etcétera, etcétera, o lo que religiosamente conocemos como demonios, cosas oscuras, pero, por ejemplo, ¿qué seres o de qué planos superiores has canalizado? ¿Qué Muy bien, maestros o tu yo superior, que es de un plano muy, muy elevado, etcétera, etcétera? ¿Qué nos puedes hablar de esas canalizaciones? muy bien. Mira, cuando estaba chico empecé a canalizar, me llevaron hacia un templo que está en una montaña. Este templo es de paredes de cristal, no está en físico, estuvo en físico hace muchos años, unas paredes enormes unas puertas enormes de madera, y yo veía muchas personas arrastrándose queriendo llegar a este templo, y yo pasé directamente a ese templo y me dijeron, es que no vas a poder pasar. Y se abrieron las puertas y yo pude pasar. Ahí en ese templo me enseñaron a leer el tarot. En ese templo me dieron ciertas instrucciones por hacer. Este, son como si fueran monjes, por así decirlo, 12 monjes, todos cubiertos de su rostro. Ese ha sido donde he canalizado mayormente en este templo. Me pasó una situación muy bonita en la cual un, un sacerdote me citó un miércoles a las 7 en una iglesia. Acudí a esa iglesia ese día sin yo querer y voy viendo que en los confesionarios estaba su foto. Entonces yo empecé así como que, híjole, me sacó mucho de onda porque se supone que este padre tenía dones. Entonces, no nada más a mí, yo he soñado con ese padre. Otras 4 personas han soñado con este padre y pasó algo muy, muy raro que me dijo que iba a contactar a ciertas personas porque las habíamos salvado del astral. Estas personas estaban atoradas en un plano astral, se veían en el mar, estaban en una plataforma y todas estaban leyendo un libro verde, estaban leyendo como acrósticos, pero esto le daba una potencia mayor hacia los desastres naturales y era lo que se quería eliminar en el astral. Este padre los liberó, yo estando con él, entonces estas personas ya me contactaron a mí en físico. Él me dijo que me iba a enviar una moneda ovalada hace meses. Me dijo, esta moneda te la voy a hacer llegar a ti. Ya tengo esa moneda. las, las personas que tú puedes, por ejemplo, contactar en astral, hay ciertos espacios donde puedes contactar, por ejemplo, con seres fallecidos y es un espacio muy confinado. Hay espacios donde puedes contactar ya con entidades
de mayor vibración, por así decirlo. Pero lo que comúnmente uno cuando va al astral es, como platicas, lo más bajo del astral, porque ya pasar a unas zonas más elevadas se restringe el acceso a ciertas personas. Y a este sacerdote que mencionas, ¿lo viste en el templo este que mencionas? Digo, este templo de cristal, digo, también lo he visitado y es el templo de la llama verde. Por eso Ok, mencionas el libro verde, ¿no? Porque es de la llama verde. ok. Y pues principalmente tratan de estos asuntos de lo que tiene que ver con la verdad, con las mancias, con lo que podemos averiguar a través de la clarividencia, etcétera, etcétera, pero a este sacerdote lo conociste ahí en ese templo y No, mencionas que te enviaron la moneda, es decir, él está encarnado. no. Estuvo encarnado hace unos años atrás y aquí traigo mi moneda conmigo. Es esta moneda, esta monedita. Él estuvo encarnado, él ofició misa en Tlaquepaque, Jalisco, de los años 80 hasta los 2015, tengo entendido. Este padre tenía el don de la bilocación. Cuando lo iban a buscar, él estaba en Houston, pero atendía a las personas. ¿Qué es el don de la bilocación? Uno puede estar dormido, tiene que estar dormido uno y está físicamente en otro lado. Entonces, él tenía ese don y hacía exorcismos. Pasa de que las personas, por ejemplo, me buscaban amigos y me decían, oye, fíjate que tuve un sueño muy feo, soñé con un demonio. Ah, caray. ¿Y qué pasó? Me dice, es que un padre lo sacó de mi sueño. ¿Cómo era el padre, no? Así, 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 así. Le muestro yo la foto y me dicen, sí, sí es él. Ok. Entonces, de alguna manera, este padre está ayudando a las personas para poder trascender o para poder quitar algún hechizo o maleficio, alguna brujería o algún ataque de algún demonio. Es la persona que me está respaldando a mí en el astral. Ok, muy bien, me parece muy interesante este asunto, porque sí nos había comentado Alice respecto a eso que le habías platicado de esta entidad y pues estábamos pues, pensando que sería interesante que mencionaras esto, pero a ver, esta Nash creo que tiene algo que preguntar también, entonces vamos a ver qué pregunta o qué opina de esta situación. Sí, gracias. Yo lo que quiero preguntarte es cómo lograste trascender tu conciencia, digamos que antes de esta experiencia y ya después, cuando te das cuenta que empiezas a presentar o a desarrollar estas dones, estas habilidades, que cabe resaltar a la audiencia que todos las tienen, ¿eh? Todos las pueden desarrollar. O sea, no es como que, ay, no, Jorge, eres el bendecido por los dioses. No, o sea, todos podemos. Entonces, ¿cómo trascendiste tú tu conciencia a través del amor, dejando de lado a lo mejor los miedos o los pensamientos? Bueno, eras muy chico. Sí, Digamos que sí, los miedos. Mira, la verdad es que, imagínate, tienes 6 años y todos los días te están molestando, por así decirlo, entidades. Y lo que yo hice es que había un programa de radio en ese momento que hablaba de fantasmas y yo lo ponía a todo volumen en mi cuarto para poderme dormir, porque me distraía las experiencias de otras personas mientras yo conciliaba el sueño. Fue enfrentar mis miedos. En mis sueños, por ejemplo, yo sentía que alguien me perseguía y era una constante. Y un día me cansé de que me persiguieran y volteé y era yo mismo, ¿no? Entonces, parte de este despertar es aceptarse, pero viéndolo desde una manera hacia el macrocosmos, porque si lo vemos desde una manera individual o personal,
nos quedaríamos como perdidos, por así decirlo. Entonces, si elevamos nuestra conciencia hacia una entidad superior, nos puede ayudar a liberar todo lo que nosotros vamos viviendo. Nosotros vamos aquí de paso y es un paso muy cortito. La vida es muy, muy cortita y las personas se aferran mucho a las cosas materiales, a las cosas, les dan un poder sentimental enorme, y lo que me ha enseñado a mí la vida es que el poder sentimental hay que dárselo a las personas, no a las situaciones, no al materialismo, y eso más que nada hace que tú llegues a comprender más las cosas. Muchos de mis dones, eh, por ejemplo, la visión remota, también tengo visión remota. Tenía muchas dudas con una exnovia que tenía, y de repente me llegaban imágenes que ella estaba con alguien en el cine, ¿no? Y ya cuando la veía yo le decía, "¿Y cómo estuvo la película?" Y nada más se me quedaba viendo. Muchos de las dones y habilidades se tienen que hacer una constante en tu vida. Si eres bueno para algo, lo tienes que canalizar de la mejor manera. Hay muchas personas que tienen mucha luz, mucha luz, y sus palabras son muy fuertes y no tienen esa conciencia del don de la palabra. Entonces, cuando ellos dicen algo, pasa. Entonces, después acuden las personas porque ya no hayan la salida, porque se están queje y queje de las cosas. Entonces, no es nada más que agradecer, ser consciente de tener una plena conciencia de lo que uno hace y actuar, obrar bien, y es prácticamente todo lo que hay que hacer para poder desarrollar las cosas. Oye, Jorge, y tú así, como dices, con esta visión remota o con estos dones que tienes, por ejemplo, puedes ver a las personas o puedes ver algo de ellos, alguna visión, por ejemplo, así, hablando por videollamada, por ejemplo, a nosotros, algo Sí, que claro. pueda, por ejemplo, de Nash o de Orla o de mí, ¿qué podrías decirles a ellos con respecto a algo que te estés ahí Algo que como, tú veas o canalices ahorita. Órale, órale, ok. Por ejemplo, lo que veo en ti, tu ángel está muy, muy pesado. Muy pesado. Con quien tú trabajas, la luz está muy, muy pesado. Mucho. Este, no te gusta mucho el control. A veces eres muy reacia para mantener el control de otras personas hacia ti. Como que te cuesta un poquito de trabajo, pero sin embargo, se hace. Eh, Se ven, ok, wow. Tú te comunicas también por los sueños. Te veo en el astral. Tú te comunicas directamente. Hay una situación de un bosque, por así decirlo, ¿vale? En la cual son como si fueran sitios en el astral, y es como si te viera mucho en ese bosque a ti. Ok. Oh, ok. Una situación por ahí con un familiar, como que te cuesta mucho trabajo. Ya sabes, ¿a qué dijiste? Ya no te escuché, ¿de Nash o de mí? O no, de estoy con Nach. con Nash, ajá. Sí, porque yo Sí, escuché Nash, es Nash, ajá. sí, Ah, ok, ok. sí. Este, Ahí te pero va, mensaje, mensaje, familiar en mensaje. vida. Ajá, dime. Eh, es como si tu familiar ya hubiera trascendido, pero tú, de alguna manera, eh, recibes esos mensajes de él todavía. Entonces, es lo bonito,
¿Sí me explico? O sea, no estarlos buscando uno, pero sí se manifiestan mucho contigo. Ah, lo sentí. Ok, Oye, pero ¿la sentiste energía femenina o masculina? femenina. Sí, es con la que trabajo, es así como mi guía. Eh, de hecho, siempre desde que yo empecé en esto me decían, se empezó a comunicar y me decían así en mensajes, canalizaciones y demás, que mi abuela, bueno, no es mi abuela, es mi bisabuela materna, es como que mi guía, ¿no? Terrenal, y que es la que me compartió o como que me heredó sus dones y sus habilidades. Sí, pero tú vienes más fuerte todavía que ella. Bueno, no sé, gracias. Andamos trabajando en eso, pero sí, el ángel que viste, quiero pensar que es Miguel, porque yo es con el que trabajo todo, o sea, con Miguel y el de la guarda, aquí, siempre, presentes. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué nos puedes decir a ver de Alice? Eh, Pásenme la pantalla para allá. A ver, háblele para poder ver la pantalla. ¿Ya me veo? Ya, ok, listo. Wow, wow, mucha energía, muy bonita, pero está eh, como si llenaras la habitación de esa energía. Entonces, ¿qué es esto? Tus manos tienen mucho poder energético. Em, por parte de... Ok, vale. Es que veo que por parte de padre viene mucho una carga muy fuerte, pero no es una carga de energía, es una carga de ideas que tú has ido sacando poco a poco, has ido transmutando poco a poco. Porque si te dicen, es que este color es blanco, y tú dices, no, ese color es de todos los colores, ¿vale? Entonces es algo con lo que has ido manejando más a profundidad con respecto a la energía. Y, híjole, sí, muy bonito las armonizaciones porque se ven completamente armonizado. Muchas gracias, Jorge. ¿No? De qué. Y las personas me preguntan, oye, ¿y por qué utilizas la playera que se ve como traje? Porque a mí desde pequeño me decían que me veía con traje en el astral y siempre me presento con traje en el astral. No, pues Bueno, muchas ya gracias. sabemos, así lo buscamos. Sabemos, con razón. Ah, así te buscamos. ¿Cómo Ay, ves ay, a hermano Orla? Orla, háblame, Orla. Hola, hola, aquí ando. A ver, Vale. Hay que canalizar mejor las ideas por la dispersión de las mismas. ¿Qué es esto? Que tú sientes algo, lo buscas y lo lees diferente. Las respuestas no van a llegar a través de un libro. Yo también busqué respuestas a través de los libros, me empapé de libros y un autor habla de una cosa, otro autor habla de otra. Es que cada quien habla de su experiencia. Y cuando uno tiene verdaderamente las experiencias, hasta puedes hacer un libro, pero no lo van a entender. ¿Sí me explico? Entonces, el consejo es, lo que estás buscando no lo vas a encontrar en ningún libro. perfecto, muchas gracias. De hecho, suelo comunicarme directamente con mi propio espíritu. Digo, sí, suelo tomar conocimiento como de todos, ¿no? Sí, Pero definitivamente en quien más confío es en mí mismo. Y las respuestas siempre vienen de nosotros, ¿no? Aquí, pues siento que efectivamente es parte de lo que todos debemos de entender, que las verdades son parte de una gran verdad. claro, Tú tienes tu verdad, Nash tiene su verdad, Alice tiene su verdad, yo tengo mi verdad, y no significa que sea absoluta y tampoco que sea
pues digamos que una verdad inferior, dependiendo del conocimiento y el nivel de entendimiento que tengamos. Entonces, sí, efectivamente, no me dejo llevar por los libros. Aquí estoy, pues digamos que rectificando esta situación porque efectivamente no me dejo llevar, de verdad. No me dejo llevar y pues muchas gracias también bueno, por la recomendación, ¿no? Hay un ser que se comunica mucho contigo y es un ser andrógino. Yo quiero decir que es un ángel por ser andrógino, pero su elevación es muy, muy alta y se comunica contigo. De hecho, bueno, algunos me han comentado de que sí, como canalizo a muchos maestros, algunos me dicen, es que tienes muchos maestros, muchos guías, y pues sí, principalmente son de planos muy superiores, me llevan a conocer esos reinos, y de ahí aprendo mucho, ¿no? Y como ellos me dicen, efectivamente, no te quedes con lo que yo te digo, sino ponlo en práctica, y lo que tú logres o lo que tú consigas como experiencia es lo que realmente se convierte en esa perla de sabiduría, ¿no? Porque como bien dices, no es lo que sepamos, sino lo que vivimos, lo que experimentamos. Y aquí en este podcast siempre hemos hablado de la experiencia y Claro. de que todo lo que hablamos aquí es las vivencias que tenemos y lo que hemos vivido desde el entendimiento o el conocimiento que vamos obteniendo de donde sea, ¿no? Y como Nash al principio lo decía, es parte de una verdad, solamente la mía, no es la de los oyentes, no es la de nadie más, es la mía, toma lo que te sirva y es lo que nosotros siempre decimos aquí y siempre exaltamos a que cada quien se conozca a sí mismo para que desarrollen sus dones, sus habilidades, todo lo que de alguna manera resuena cuando nosotros nos enfocamos a lo espiritual. Pues Un muchas comentario. gracias. Hay personas, chéquense ustedes, las personas más famosas, más talentosas de este mundo, no creían que ellos fueran talentosos. Incluso aborrecían su talento. Efectivamente, así es. Pues ya estamos a unos minutos de terminar este episodio. No sé si tengamos alguna duda más o comentamos. De hecho, yo creo que fue bastante interesante. Igual y podrías coincidir con nosotros en algún otro episodio y para seguir ampliando este conocimiento. Claro, claro. Así Estoy es, a la orden. así es, Jorge, muchas gracias Saludarte. por tu experiencia, tu verdad, este, y sí, sí, es bastante interesante escuchar siempre las experiencias de todo mundo, ¿no? Que son enriquecedoras para nosotros. Como bien lo dijiste, si bien buscamos también en libros para enriquecernos, también nosotros nos empapamos y tenemos cada uno un conocimiento pues empírico, siempre lo hemos dicho. Una cosa también bien importante, las personas, por ejemplo, que tienen dones, que los saben desarrollar y todo, en el astral son buenas para algo en especial. Por ejemplo, hay personas que son buscadoras. Hay personas que buscan a personas o que buscan a situaciones X. Me tocó tengo una amiga que es muy buena buscando y ella fue la que encontró a unas personas en el astral que estaban varadas. Entonces, lo bonito, aparte de tener el don de llegar, es poder ver en el astral para que eres bueno. Hablando de eso, Jorge, yo tengo una duda de lo que Dime. mencionaste mío del astral y el bosque, que decías que hay algún tema con un bosque. Digo, yo normalmente casi siempre recuerdo lo que sueño. Y digo, recuerdo también como algunas experiencias, no todas, de Okay. cuando voy a trabajar, pero me podías como ampliar un poco más ese tema, por Muy favor. bien. El bosque. Cuando uno llega al bosque, hay un río, hay un puente, hay una cabaña. Si uno cruza el río, puede comunicarse con personas que ya no estén aquí. Entonces, lo que estás buscando, algún tipo de comunicación más vívida, más real,
más en el astral, lo puedes encontrar en ese espacio. ¿Vale? Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues ya nada más para cerrar, danos, bueno, a la audiencia, un consejo final de cómo lograr trascender en general, no nada más la conciencia, sino también, por ejemplo, si han sufrido una pérdida o han tenido una experiencia así cercana como tú a la muerte, y de pronto por esa, digamos, shock o que hayan vivido algún traumatismo y empiezan a desarrollar estos episodios ya psíquicos, ¿qué consejo les darías para que logren trascenderlo, para que puedan evolucionar y pues continuar con sus procesos? Ok, hay una cosa que es innegable y es que todo es temporal. Todo es temporal. No hay que aferrarse a las cosas. Si sufriste algún episodio que de repente te tiene desagusto o empiezas a ver cosas, acercarse a alguien, pero acercarse de una manera para aprender, para poder canalizarlo, porque hay muchas personas que se aprovechan de esto y te cobran infinidad de cosas por abrir tu tercer ojo. No, hombre, eso no existe. Por cerrar tu tercer ojo tampoco existe, porque las personas desde su yo interior empiezan a ver las cosas, empiezan a desarrollarlas. Si tú ya tienes algún indicio de que puedes tener un don, acercarse con alguna persona que ya haya pasado por esto para que te guíe, no para que te diga exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Para que te guíe cómo poder transmutarlo y cómo utilizarlo en tu vida diaria. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento. Esta es tu casa, regresa cuando quieras. Gracias, Y por gracias. último, déjale a la audiencia cómo te encuentras, si tienes alguna red social, algún canal, algo donde puedan conectar contigo. Sí, tengo mi TikTok, ahí platico algunas experiencias. Mi TikTok es Jorge Ortega 1436. Y de esta manera, o Storytime México, también me encuentran ahí. De esta manera se pueden comunicar conmigo para si tienen alguna duda, alguna aclaración. Doy también, es Jorge Ortega 1436. Ese es mi usuario en TikTok. Aquí expongo algunas situaciones que he vivido yo, historias personales. También atiendo a las personas con lectura de mano, tarot y ojos. Perfecto. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, Jorge. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este segundo episodio. Déjenos sus dudas, sus comentarios como siempre y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos amo. Bye, bye. Gracias. Saludos, muchas Gracias.